Dice reanudar, sí. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a todos al seminario interno de la licenciatura en matemáticas. Hoy nos acompaña la profesora Alexandra Ortiz Rodríguez. Ella es licenciada en matemáticas y estadística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es también docente ocasional de la Escuela de Matemáticas y Estadística de la sección Duitama, o sea, de la misma universidad, y pues nos acompaña para darnos una charla que está como título La estadística como competencia transversal, oportunidades y retos. Bienvenida, Alexandra. Bueno, un saludo para todos. Muchas gracias, Paulo, por la introducción. Voy a comenzar entonces a compartir mi pantalla en este momento. Cualquier, de pronto, cuestión técnica me avisan. Claro que sí, yo estaré pendiente acá. Listo, perfecto. Entonces voy a comenzar con la presentación. Para iniciar, entonces les voy a comentar de dónde nace esta intervención del día de hoy. Esta intervención que efectivamente se titula La estadística como competencia transversal, oportunidades y retos, parte de una invitación que se extendió a partir de la profesora Clara Rojas de nuestra escuela. La invitación la realizó Diana Incapié. La idea fue extender una invitación al área de estadística para que observaran alguna charla que pudiese tener una intención motivacional hacia la enseñanza del aprendizaje de la estadística. En este orden de ideas nace esta intervención, la cual tiene como objetivo exponer de manera reflexiva las oportunidades y retos que se encuentran en el aprendizaje de la estadística como competencia transversal, ya sea tipo instrumental, interpersonal y sistemática. A lo largo de la charla de hoy, entonces, estaremos observando cómo responde a esos tipos de competencia a partir de ciertas concepciones que han sido resultado del desarrollo de actividades académicas con los estudiantes de la licenciatura en Matemáticas y Estadística de la UPTC Facultad Seccional de Utama. Esta reflexión nace, como digo yo, en ocasiones a partir de compartir un café, un espacio con los estudiantes y pues también es reflejo de mi experiencia como estudiante de esta misma licenciatura. Entonces, los aspectos que hoy trabajaremos, con los que me voy a enfocar este día, serán el papel de la estadística en la toma de decisiones, la estadística más allá del análisis de datos, el ver que se implementan otro tipo de concepciones más allá de lo que muchas veces ha quedado en el imaginario colectivo de que la estadística únicamente se reduce al análisis de datos. También les hablaré un poco respecto a cómo los software estadísticos, o sea, esos software especializados, nos permiten aprender más allá de simplemente ejecutar un análisis. Y pues obviamente me voy a enfocar en el software que hemos estado trabajando, que es RStudio. Y finalmente, entonces, luego de hacer esta revisión, daremos como un pequeño debate de cómo podríamos enfocarnos en la mejora del aprendizaje de la estadística y cómo esta misma concepción de mejorar este aprendizaje pues nos lleva a una necesidad de definir ciertos objetivos y medir el cumplimiento de estos objetivos de aprendizaje. Entonces, para comenzar, para que todos vayamos en la misma sintonía, voy a tratar de aclarar un poco a qué se refiere ese aspecto de competencia transversal y pues que tengamos siempre presente, como me dice el título, vamos a estarnos enfocando en las oportunidades y retos. Entonces, pues simplemente teniendo la oportunidad como una situación, una circunstancia, un momento dado que facilita lograr un objetivo y pues el reto entonces vamos a tenerlo presente obviamente como aquella situación que podríamos considerar en ciertos términos difícil de enfrentar, ¿sí? Entonces vamos a tener muy presente estos dos aspectos, que es en lo que voy a estar hablando bastante, pero no voy a estar como todo el tiempo diciendo la oportunidad es esta, el reto es esta, sino que también ustedes van a poder ir reflexionando un poco en medio de lo que estamos hablando. Lo que sí comenzaré entonces a hacer pauta es en la competencia transversal. Para llegar a esta definición, entonces me voy a valer primero de algunas definiciones de la competencia
como tal. Entonces, comenzaré con esa definición del año 2000 de Burnout. Él menciona, bueno, voy a tratar de no ser tan textual en esta parte, aunque pues por respeto a las definiciones tal vez voy a tener que hacerlo un poco. Entonces, nos menciona que es esa capacidad de actuar de manera eficaz frente a ciertas situaciones, donde tenemos que hacer uso, más allá también de los conocimientos, de una cantidad de recursos cognitivos, de ciertos saberes, de habilidades y de informaciones de cada persona de manera eficaz y pertinente. A partir de la definición también del año 2000 de Basdrech, tenemos que las competencias combinan conocimientos con el comportamiento social. Entonces, es algo que implica el uso de las habilidades, el dominio de ciertos procesos y métodos para aprender de la práctica, de las experiencias. Según Mertens, es una construcción a partir de una combinación de recursos como conocimientos, saber hacer, cualidades, recursos del ambiente que son movilizados para lograr un desempeño. Voy a tratar de parar acá un momento, para no ser tan textual, y ustedes podrán visualizar las demás definiciones. Entonces, ¿a qué vamos a enfocarnos en este momento? Entonces, vamos a tener la claridad de que inicialmente las competencias están definidas donde hay dos aspectos base, ¿cierto? Entonces, tenemos por una parte los conocimientos, esos saberes, y por otra parte, entonces tenemos esta parte del saber hacer, saber ser. Entonces, por eso tenemos nuestro definición del ser competente a partir no solo del conocimiento, sino pues también el desempeño, de lo que podemos llegar a hacer más allá del simplemente conocer un aspecto. Entonces aquí vamos a empezar a verlo de esta manera. Entonces, competencias estadísticas van más allá de la mera interpretación de conceptos, del aprendizaje de fórmulas, mucho más allá de la rigurosidad de esta parte matemática que tiene la estadística. Entonces, obviamente es una base esencial, pero implica otros desempeños del ser humano. Entonces, ahora sí vamos a enfocarnos un poco en las clases de competencias. También tenemos distintas tipologías de competencia dependiendo de quién las ha definido. Para no tardarme como tanto de manera textual en este aspecto, voy a ir directamente a la clasificación que nos interesa. Entonces, la clasificación de la que hoy vamos a enfocarnos un poco es de la Organización Internacional del Trabajo y pues que evidentemente es la misma definición que maneja el SENA en el sentido de las competencias genéricas o transversales. Entonces, aquellos desempeños que son comunes a diferentes ocupaciones. ¿Por qué es importante ver a la estadística desde esta visualización de una competencia transversal? Bueno, pues actualmente en nuestra sociedad de conocimiento es muy importante enfocarnos en la formación de ciudadanos críticos, ciudadanos capaces de reaccionar frente al conocimiento, a la información precisamente a la que tienen acceso con facilidad en este momento, pero que necesita una capacidad de interpretación y necesita también una capacidad de ver más allá de lo que nos están simplemente expresando y de ver entonces en esa misma información de manera crítica cómo puedo encontrar inconvenientes u oportunidades en medio de este conocimiento. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en la estadística vista no solo como para la persona a quien le interesa aprender estadística formal, no solo para aquel que se va a dedicar a realizar procedimientos estadísticos o el que está interesado en ciertas técnicas estadísticas, sino como tal dentro del margen de los ciudadanos críticos que requieren competencias en estadística de manera transversal para cualquier tipo de ocupación y para cualquier área del conocimiento. Entonces, ahora sí, mencionaba en el título, mencionaba inicialmente, perdón, en la intención de la charla, que entonces estas competencias transversales presentaban tres tipos. Teníamos el tipo instrumental, el interpersonal, el sistemático. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco del instrumental, de destrezas y capacidades. Entonces, vamos a partir en este momento con todo lo que yo les voy a expresar de la experiencia que hemos tenido en la licenciatura en ir de pronto nosotros de manera de ejercicio, ir observando en cada uno de esos aspectos que les voy a compartir, donde encontramos estas habilidades. ¿Listo? Entonces, donde estamos tratando de marcar un poco
la opción de que el estudiante pueda llegar a desarrollar este tipo de habilidad y pues obviamente ser un apoyo en su desarrollo. Entonces, habilidades cognitivas. Tenemos como el entender y manipular ideas, pensamientos, la gestión de nuestro entorno, del tiempo, de las estrategias, decisiones y del resolver problemas. Las habilidades tecnológicas que se refieren al uso de recursos tecnológicos y gestión de la información. Venga con ustedes. Me disculpo, está un poco mal. Llega la garganta. A las habilidades lingüísticas, entonces nos referimos a aquella habilidad para la comunicación de manera oral y escrita y pues efectivamente del uso de una segunda lengua. Para la competencia transversal de tipo interpersonal, vamos a hablar entonces de esas tareas en grupos y del compromiso personal frente a las tareas. Entonces tenemos habilidades necesarias para desarrollar proceso de crítica y autocrítica y ciertas destrezas sociales, ya sean habilidades individuales y habilidades sociales, precisamente en sentido de la cooperación. Y las de tipo sistémicas, que ya se enfocan a las capacidades cognitiva y de disposición. Entonces, ya en este tipo de competencia transversal, vamos a tener esta capacidad que tienen las personas de el aprender, desaprender, de nuevo crear ciertos sistemas, ciertas concepciones y la sensibilidad para obtener una visión de un conjunto de la realidad. Entonces, esa capacidad que tenemos de no enfocarnos solo en un aspecto, sino el poder ver un poco más allá, que obviamente sabemos que en sí estas competencias se van a ver relacionadas cuando logramos hacer una visión más global de los aspectos que de pronto para nosotros pueden ser muy específicos, pues también podemos ampliar nuestros grupos de trabajo. Entonces nos va a facilitar que quien se dedica a la matemática, quien se dedica a la estadística, pues se vea entonces inmerso en procesos de otras áreas de conocimiento y pues obviamente se fortalecen grupos de trabajo y grupos de investigación con otras áreas a partir de esta capacidad. Entonces, aquí es donde les digo, bueno, vamos a tener en cuenta estos aspectos que acabo de mencionarles y a tratar de verlos reflejados en lo que les voy a mencionar a continuación. Entonces, ahora sí, comencemos con esta reflexión del papel de la estadística en la toma de decisiones. ¿De qué parte este papel de la estadística en la toma de decisiones? Bueno, dentro de los ejercicios de clase y dentro del quehacer del desarrollo de nuestras asignaturas, de distintos tipos de distintas clasificaciones de la estadística, me he encontrado con de pronto una interesante concepción de algunos estudiantes que es respecto a el porqué de la estadística. ¿Sí? Entonces, ¿por qué requiero conocer ciertos aspectos de la estadística? ¿Por qué personas de otras áreas del conocimiento lo requieren? ¿Por qué resulta estar como tan en boca de todos últimamente y más con ahorita todo este boom de la facilidad de obtener información por medio de ciertas estrategias y del machine learning y de otros tipos de técnicas estadísticas que están surgiendo y que están yendo de la mano del sistema de cómputo? Entonces, el por qué está tan inmerso en la sociedad. Y bueno, obviamente llegamos a hacer una revisión histórica de cómo es el nacimiento de la estadística. Y dentro de esta actividad, pues encontramos que efectivamente la estadística tiene un papel fundamental en la toma de decisiones en distintos ámbitos, desde distintas perspectivas. Esas tomas de decisiones siempre van a ser las mejores en el sentido de que conozcamos realmente la situación. Y pues, ¿cómo conocer realmente una situación? Muchas veces la mera observación no funciona. El solo ver lo que está ocurriendo no nos permite encontrar todos los factores, todas esas variables que están en medio de una situación. Entonces aquí comenzamos a partir de la división de la estadística en estos dos grandes grupos, los dos grupos mayores de clasificación, estadística descriptiva, la estadística inferencial. Y llegamos a
una idea, una pregunta base para los estudiantes, que era, bueno, ¿opinas que la estadística es útil? O sea, ¿te es útil como futuro docente de matemática y estadística? ¿Te es útil solo para enseñarla? ¿Sí? ¿O le es útil solo a aquel estudiante que tú vas a apoyar en su proceso de aprendizaje, solo al estudiante que le interese como tal la estadística? O sea, no le va a ser útil a ningún otro estudiante que tengas en tu aula. O sea, no puedes tener de pronto sentado a una persona que desea estudiar sociología y que le interese la estadística, de pronto la persona que quiere dedicarse a al estudio de la economía, entonces a ese estudiante no debería serle útil la estadística. En medio de todos estos interrogantes de su futuro desempeño como docentes, entonces empezamos a encontrar una serie de ideas. No, sí, sí, porque mira que en la educación sí es necesario conocer esos procesos y hacer un seguimiento y llegar a encontrar cierta evaluación muchas veces de lo que se está haciendo como docente. O sea, si yo implemento una estrategia metodológica, si tal vez yo quiero realizar algún tipo de diseño experimental en educación, entonces, sí, efectivamente ahí está inmersa la estadística. Bueno, sí, no solamente en ese caso, también el tipo descriptivos, el reconocer características de tus estudiantes. O sea, empezamos a darnos cuenta de que sí, es clara, es evidente la situación, pero que muchas veces no se está reflexionando al respecto. Entonces, bueno, y ubicarnos un poco, que les tengo las definiciones, no me voy a centrar mucho en definiciones, son más para recordar a qué se refiere la estadística descriptiva, la estadística inferencial. Lo que me interesa ahorita es que empecemos a ver el porqué de la utilidad, porque recuerden que estamos enfocándonos en la toma de decisiones. Entonces, si resulta ser útil para ciertas áreas del saber, entonces va a permitirles tomar decisiones. Bueno, entonces de acá voy a dirigirme un poco a estas ideas. Yo no sé si ustedes de pronto el compartir ven distinto aquí, voy a correr eso para que se vea bien. Entonces, aquí vamos con algunas ideas referentes a estas áreas que les mencionaba allí. Bueno, es importante para la educación, para la economía. Entonces, comenzamos con las siguientes ideas. Bueno, tenemos la necesidad de la comprensión de métodos de investigación en educación, el diseño de programas, los problemas de medición y evaluación, diagnóstico e incluso la orientación de estos programas. Entonces, listo, tenemos un campo de acción donde se requiere efectivamente la estadística si nuestra intención es realmente valorar estos procesos y poder llegar entonces a unos resultados que nos favorezcan la toma de decisiones en cuanto al diseño de estos programas educativos. Pues digamos como esas concepciones. Por otra parte, entonces vamos a mirar las decisiones económicas. Entonces, ¿en mano de quién están las decisiones económicas? ¿Cómo puedes decidir frente a la economía si no conoces su comportamiento, cierto? Entonces empezamos a ver, bueno, si hay ciertas decisiones que están frente al índice de precios al consumo, el análisis de mercados, la estimación de la demanda, las series temporales, incluso hay modelos estadísticos específicos para la econometría, ¿cierto? Entonces, que ellos buscan precisamente responder a esos fenómenos económicos. Entonces sí, también estábamos inmersos en esta necesidad de la estadística para la toma de decisiones desde la economía. Decisiones administrativas. Entonces, en estas decisiones administrativas, obviamente, tenemos conocimiento de las políticas públicas y de qué se requiere para poder optar por políticas públicas efectivas. Entonces empezábamos a hablar, bueno, frente a los censos de habitantes, la distribución, fuentes de riqueza, aspectos laborales y de sectores de la sociedad. Listo, efectivamente tenemos la estadística como necesaria en la toma de decisiones de esos aspectos. Y pues así comenzamos a encontrar en toda una serie. Aquí, si ustedes se dan cuenta, yo me estoy centrando en áreas de conocimiento, de pronto no de las ciencias, ¿cierto? O sea, no voy como un poco tanto a biología, porque creo que es un poco más evidente. No me enfoqué mucho de pronto ahorita con la pandemia, estamos bastante familiarizados con la necesidad de esta investigación estadística, pero entonces dije, bueno, vamos a enfocarnos hoy un poco también en otras áreas, ¿cierto? No solo en las ciencias, que es como lo que está tan en boca en este momento. Entonces, vamos a enfocarnos
un poco más allá. ¿Listo? Entonces comenzamos a darnos cuenta que también en la psicología era necesario para el estudio de las aptitudes, de los factores de inteligencia, empezamos a darnos cuenta que a nivel demográfico se les requería la estadística para la toma de decisiones, que respecto al desarrollo de organizaciones y de conocimiento de los colectivos desde la sociología, entonces también lo requeríamos. Eh, Uno de los aspectos que de pronto entrábamos a debatir bastante era, bueno, en las humanidades, ¿qué está ocurriendo? ¿Cierto? Entonces, porque muchas veces se mencionaba, ¿no? Las humanidades tienden a tener otro tipo de perspectiva, pero eh, creo que ese pensamiento ya hace tiempo lo hemos dejado atrás. Nuevas metodologías de investigación desde la historia, la geografía, la antropología, pues han hecho bastante evidente la necesidad de la estadística en las tomas de decisiones. E igualmente para los aspectos judiciales. En la justicia, entonces, tenemos también algunos ejemplos respecto al uso de la estadística en la toma de decisiones. Entonces, de esta manera, ¿a qué llegamos? Bueno, que la estadística está es inmersa, perdón, en la toma de decisiones de muchas áreas de conocimiento. No solo se enfoca en las ciencias y no solo se enfoca el estudio de la estadística en sí. Que esta toma de decisiones, pues nosotros podemos tomar decisiones a partir de criterios subjetivos. Obviamente, yo puedo sentarme, mirar la situación del municipio en el que vivo y decir, yo creo, a mí me parece que sería bueno crear un sendero ecológico en esta montaña porque a mí me parece que es bonita y yo creo que todos los turistas van a ir aquí y voy entonces a crear este sendero con el apoyo de una empresa dedicada al turismo y vamos a hacerle, vamos para adelante. Esos son mis criterios subjetivos a partir de mi parecer. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Pero a qué nos estamos arriesgando? Entonces ahí era donde decíamos, bien, sí, efectivamente en esta toma de decisiones es bastante importante conocer realmente cómo se comporta la información que está sujeta a ciertas situaciones, contextos, problemáticas de interés. O sea, no podemos abordar la solución de un problema de manera subjetiva y para conocer realmente cómo se está comportando necesitamos información. Y para esta información, pues entonces, si no están los datos a la mano, pues tenemos que empezar a partir de cómo concebir ese planteamiento de nuestro problema y cómo, respondiendo a ese problema que hemos planteado, comenzar a realizar todo un levantamiento de datos, de qué manera se va a establecer. Y ahorita voy a ir entonces hacia allá. Listo. Pero entonces ahí, ya cuando empezamos a hablar de qué importa para las decisiones, llegamos, oh, qué pena, no sé qué nos pasó, ya, listo. Llegamos entonces a un aspecto muy importante. Estamos listo. Necesitamos información, claramente se necesitan los datos, pero no podemos perder de vista que la estadística no se enfoca únicamente a un análisis de datos. Mm, Muchas veces se ha llegado, yo creo que tal vez no desde las licenciaturas en el área, de pronto un poco más desde otros saberes, se ha llegado a definir la estadística como un análisis de datos. ¿Sí? Únicamente la estadística se dedica a realizar un procesamiento de información. ¿Por qué? Pues porque debido también a los tiempos, que es algo muy entendible en la formación de otros pregrados, pues no se toma el tiempo en la claridad de nuestros aspectos en ocasiones, o incluso, a pesar de que los docentes se tomen el tiempo para realizar este aspecto de, bueno, decirles, chicos, no solo es esto la estadística, igual desde el quehacer de estas formaciones, entonces suelen reducir todo a la idea de un análisis de datos. Pero aquí quiero como hacer este énfasis, esta aclaración, porque si fuese simplemente un procesamiento de datos, pues entonces no nos estaría permitiendo el desarrollo de competencias, ¿cierto? De tipo instrumental, de tipo interpersonal, y pues tampoco de tipo sistémico. O sea, simplemente nos estaría enseñando, capacitando para procesar datos, pero no nos estaría permitiendo el desarrollo de competencias. Y pues acá estamos precisamente hablando de la estadística como una competencia transversal. Entonces, enfocados en que no solo se refiere a un análisis de datos, nos centramos un poco en el proceso de la investigación estadística. Entonces, ¿qué tiene en cuenta este proceso cuando yo voy a investigar, ¿cierto? Aplicando, digamos que me interesa alguna técnica estadística o alguna situación en general, pero todo está relación en este proceso de investigación. No hay forma
de que la estadística sea viable sin un contexto, ¿sí? O sea, no hay manera de que nosotros entreguemos unos resultados del procesamiento de datos, como les digo, la idea, la concepción de solo procesar, pues no hay forma que tú entregues unos resultados realmente importantes y que tengan alguna respuesta a una situación, sin el contexto, no hay forma. Entonces, empezamos a hablar, bueno, es importante que hagamos el reconocimiento de que todo parte del planteamiento de un problema. Tenemos una situación a la que queremos darle respuesta, queremos darle solución. En medio de este problema, si se dan cuenta, pues aquí esta relación que yo he dado para este proceso no tiene como tal ningún tipo de orientación, o sea, no le he dejado flechas con toda la intención, precisamente porque no podemos hablar de que primero va un paso específico, luego de manera rigurosa, cuando lo finalice, va el otro, luego de manera rigurosa sigue el otro. eh, Realmente todo está siempre en constante relación, o sea, fluyen de manera conjunta. ¿Por qué? Si yo comienzo a plantear mi problema, pues entonces en este planteamiento del problema voy a empezar a reconocer cuáles son los factores, las variables de interés que pueden estar sujetas a la problemática. Cuando yo comienzo a tener en cuenta esas variables, pues obviamente voy a estar pensando en los datos que necesito y cómo voy a realizar esa recolección. Pero yo no puedo, como tal, simplemente definir un problema, pasar al levantamiento de datos, la recolección, tener toda la información y luego comenzar a desarrollar lo demás sin haber pensado antes en cómo va a ser la organización de esos datos y en cómo los voy a analizar. ¿Sí? Entonces yo no puedo como simplemente, oh, voy a levantar todos esos datos, me interesa saber toda esta información de esta situación y luego quedarme con la cantidad de información recolectada, de datos disponibles con los que no sé qué hacer. Entonces, por eso les digo, no, o sea, capacito no es una manera que uno diga, penalizas uno, comienza el otro. No, realmente todos deben estar consecuentes y cuando ya comiences como tal el levantamiento de los datos, pues tú debes tener esa claridad de cómo los voy a organizar y precisamente en esa organización, cuáles son las técnicas estadísticas que a mí me interesan para dar solución o que más que ya que me interesan, que me permiten dar solución a esa situación, a esa situación problema que yo estoy planteando o que me está interesando solucionar. Y obviamente, en el sentido de esta misma situación problema y de esta información y de este procesamiento realizado, pues está la interpretación de esos resultados. Entonces, por eso visualizamos, en el momento acá, visualizamos algunos aspectos que están en una escala de grises un poco clara eh, para cada uno de esas relaciones entre el proceso estadístico. Entonces tenemos, bueno, hay un problema y voy a enfocarme entonces a los datos y su recolección. En medio de establecer estos aspectos de mi investigación, me voy a encontrar con un aspecto que es el instrumento si los datos no están a la mano. O sea, si no existe un registro, si no existe una facilidad de dirigirme a alguna entidad competente o alguna oficina que tenga disponible esta información, pues voy a tener que empezar a analizar cuál va a ser el instrumento que me facilita, que me va a permitir a mí llegar a esa información. Y pues obviamente esa es una etapa muy importante, demasiado importante, porque si no tengo claridad en el levantamiento de los datos que voy a hacer, si no tengo una buena herramienta, un buen instrumento para recolectar estos datos, por más que yo tenga un buen planteamiento de la técnica que va a solucionar y que yo tenga mucha claridad en el problema que quiero trabajar, no estoy teniendo datos que lo permitan. Entonces, es un aspecto muy importante que debemos tener siempre en cuenta y pues que está entonces inmerso en esta idea de cómo recolectar los datos en caso de que no tenga disponibilidad inmediata. En medio de esta recolección de los datos y su organización, ¿cierto? Entonces, por aquí tengo una observación pequeñita que es respecto a las bases de datos. Mm, Esas bases de datos son fundamentales. La depuración de esta información resulta ser obviamente la base de todo lo que vamos a realizar en la construcción de la técnica para el análisis y cómo vamos a realizar esos análisis. Muchas veces está la dificultad de las bases de datos porque
son aspectos muy sencillos que en ocasiones no tenemos precisión en cómo debe estructurarse la tabulación, ¿cierto? El registro de esa información. Y entonces, como no está registrada de la manera correcta, empiezo a encontrarme con otros aspectos. Aquí, ¿por qué es importante hacer énfasis en esto? Porque apenas voy a una parte del proceso y si se dan cuenta, aquí hay muchas cuestiones que me están implicando ser competente más allá del saber estadística a nivel de fórmula, ¿cierto? A nivel de una técnica. Me está eh, dejando como un espacio de, bueno, toma decisiones para comenzar con estos proyectos. Tienes que ver más allá de lo que simplemente es tomar una fórmula y aplicar con estos datos. Ah, bueno, ¿y dónde están los datos? Ah, bueno, ¿y cómo lo estoy organizando? Oh, pero no tengo la información como se requería. Entonces, todo esto nos está llevando a una necesidad de relacionarnos muchas veces con otras áreas. No siempre una persona que está a cargo de una investigación puede estar trabajando solo del todo. Por ejemplo, las personas que hemos hecho apoyos estadísticos, obviamente tenemos que trabajar de la mano de expertos en las áreas, para poder enfocar esos datos, ese conocimiento, pues a la realidad, las situaciones reales, no de pronto dar información desfasada o plantear cosas desde nuestra subjetividad y el desconocimiento del área específico, pues debemos hacerlo. Igual, si lo aborda una persona que sepa del área que se está trabajando, pues, pues posible, y pues es lo más conveniente, que esté de la mano de una persona que le des apoyo en la estadística formal. Y van a tener que estar trabajando en conjunto, ¿sí? No hay manera de decir, trabajas por tu cuenta, yo trabajo por la mía, y entonces yo analizo y luego te entrego una cantidad de cosas y tú verás cómo se interpreta y no, eso realmente no funciona así. Tenemos que estar siempre trabajando de la mano en todo, desde la construcción de la recolección, si es necesario hacerlo. Cuando ya pasamos este análisis de los datos, entonces debemos tener, como les decía, esa técnica estadística que va a dar solución, pues se va a pensar también desde la problemática. No es que en un momento dado como que yo diga, tengo datos y ahora con estos datos, ¿qué se me ocurrió? Siempre va a estar respondiendo a una situación, problema. Aquí entonces, ¿qué es importante? Pues ya el saber propio de la técnica estadística. No es posible trabajar una técnica si no la conoces, si no tienes idea de cómo puedes aplicarla o si desconoces por completo cuáles son esos supuestos de los cuales debes partir para poder realizar su aplicación y obviamente para qué te sirve. Porque hay técnicas muy bonitas, hay cosas que tú puedes leer, que tú puedes estar revisando en la literatura de la estadística y decir, oye, esto es muy interesante. O mira, este resultado gráfico, esta técnica es espectacular. A mí me parece que esto sería divino para la intención de lo que yo tengo, pero realmente no te está solucionando nada. Entonces, ahí hay que tener cuidado de precisamente ser consciente de que hay cosas muy interesantes por hacer, pero que si de pronto el problema que tú estás delimitando se soluciona con una técnica más práctica, oye, debes entonces enfocarte en lo que tú estás haciendo, no te enamores de lo que se ve complejo o muy bonito de presentar, sino lo que realmente pueda solucionar esas problemáticas. Recordemos que está inmerso en toda la toma de decisiones frente a una situación. Entonces, es un aspecto para tener en cuenta. Y pues finalmente, cuando ya tenemos todo este análisis de los datos, nos concentramos en esta interpretación de resultados. O sea, no como tal, solo al obtuve este valor o de pronto si modelé, obtuve este modelo, ¿cierto? A nivel de los valores, sino que ya es en reflejo de la situación que estamos trabajando. Pues por eso es que les digo, si uno está trabajando con otra área de conocimientos, haciendo apoyo de alguien más, todo el tiempo vas a estar trabajando con esa persona para que nada, ninguno de esos resultados a los que has llegado sean de pronto fuera de la realidad o sea algo que a nivel de estadística se vea muy bien o que nos haga ver los resultados muy precisos, muy concisos, pero realmente no están dando solución a la situación. Entonces, aquí es donde viene toda esa interpretación. Por eso, aquí van a ver entonces esta observación de la necesidad del contexto. Ya en esta aclaración de cómo, cómo debemos trabajar esos aspectos a nivel de la estadística, también voy a enfocarme un poco en lo que es el trabajo desde el aula, ¿cierto? Entonces, bueno,
Ese es el proceso, muy bien, hay aspectos, listo, hay trabajos con otras áreas. ¿Cómo llevo esto a mi aula de clase? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo un docente puede tener en cuenta este conocimiento y llevarlo al aula? Teniendo en cuenta tiempos, teniendo en cuenta el equipo con el que se cuenta, la infraestructura muchas veces. Entonces, ¿qué puedo plantear? Aquí voy a ir un poco a ciertas estrategias pedagógicas de la estadística y me voy a centrar un poco tal vez en lo mencionado por Carmen Batanero, que es este uso de la enseñanza a la estadística a través de proyectos. Esta esta facilidad de trabajar con proyectos no necesariamente implica que el proyecto tenga que nacer de cero, ¿sí? Pero sí lo más importante, lo fundamental, es mantenerlo bajo un contexto viable para el estudiante. Entonces, si nosotros tenemos una situación donde podemos indagar sobre una teoría, tenemos de pronto unos datos de los cuales es viable que el estudiante comprenda, este proyecto se puede enfocar en el sentido de esa información. Si definitivamente no tienes nada, pero igual tú tienes situaciones variantes en los colegios o tú tienes una situación variante en la universidad o en cualquier institución educativa donde quieras ir, también formación de trabajo y demás. No hay una excepción, no hay una forma de decir que exista una institución donde no exista variabilidad en varios aspectos de las personas que están allí y de muchas de las decisiones que se toman dentro de las instituciones. Entonces, hay proyectos bastante, bueno, pequeños, dependen de las edades también de los estudiantes, que se pueden enfocar a los gustos, que se pueden enfocar a situaciones familiares, que se pueden enfocar también en las concepciones, también muchas veces de los estudiantes frente a la educación. Hay muchas maneras de trabajar este aprendizaje a partir de proyectos. Entonces, como les decía, una opción es partir de cero con alguna situación del contexto real del estudiante que muchas veces se menciona como algo más significativo en las primeras etapas de proponer proyectos para los estudiantes, porque van a permitir que el estudiante observe cómo algo muy cercano a él se está solucionando a partir del uso de la estadística. Pero también se puede implementar con conocimientos que el estudiante pueda hacer propios, desde la lectura, desde algunas teorías, y que los datos están disponibles. Entonces, es como la observación de que este proceso de investigación no se va únicamente a megaproyectos, grandes proyectos ya de tipo investigativo formal, sino que nos facilita también llevarlo al aula de clase. Aquí es donde entonces empezamos a pensar un poco, ¿cierto? Hay oportunidades, pero entonces también hay retos. Hay muchos retos al trabajar de esta manera, pero pues por ahora voy a dejar simplemente la idea un poco aquí presente, pero ya ahorita lo trabajaremos un poco más. Voy a hablar en este momento entonces del software estadístico. ¿Qué papel cumple el software estadístico en medio de este aprendizaje de la estadística? Es importante tener en cuenta, como lo menciona este subtítulo, no solo se refiere a ejecutar análisis, ¿sí? Quiero empezar a dejar esa pauta clara. Aquí no les voy a hablar como el software estadístico únicamente en su implementación para realizar un procesamiento de datos, sino precisamente la facilidad que nos permite de aprender, ¿sí? ¿Por qué nos permite aprender estadística un software? Bueno, también depende de la disponibilidad de ese software. Aquí nosotros estamos enfocados, en este momento vamos a enfocar a la experiencia con RStudio. Sin embargo, pues voy a hacer una primera introducción, recordando que obviamente tenemos una gran cantidad de software especializados en este momento. Aquí traigo algunos ejemplos para recordarles. En Excel tenemos complementos base y funciones bases para la estadística. Nosotros también tenemos, y también ya un complemento bastante formal del análisis estadístico de Excel. Tenemos algunas opciones de software estadísticos. Bueno, voy aquí mi flechita. Tenemos entonces SAS, entonces aquí ya empezamos a encontrarnos con ciertos aspectos de lo que son software licenciados, o sea, los software que no son de contenido abierto, de disponibilidad abierta, y los que sí lo pueden ser. Entonces, por ejemplo, en SAS tenemos una versión abierta, una versión libre, que es el SAS University, pero esta versión tiene
bueno, varias funciones que no nos permite trabajarlas. ¿Sí? Siendo honesta, hay varias funcionalidades que no van a permitir hacer porque es la versión de enseñanza. Entonces, por eso es el SAS University, la versión para enseñanza, pero no como tal tiene toda la funcionalidad de la licencia paga, obviamente. Tenemos SPSS de IBM. eh, de nuevo, entonces tenemos un software licenciado. Todo lo que les estoy mencionando acá tienen sus grandes ventajas, yo creo que cada quien también tiene sus fuertes en ciertos aspectos. Y pues tenemos entonces en este momento Python, que está creciendo bastante en los análisis estadísticos, en sentido de todo lo que se está haciendo ahorita con Machine Learning y los programadores de sistemas que hacen cosas impresionantes desde Python para el análisis estadístico. Y tenemos también entonces, en ese caso, en que me voy a enfocar, R Project. Voy entonces a ir aquí, ya empiezo a moverme un poco entre ciertos vínculos que espero me funcionen con toda tranquilidad. Están probados y espero que sí. Listo. Entonces, aquí este hipervínculo nos va a lanzar a una presentación. Todo lo que les voy a llevar aquí, documentos, hipervínculos y demás, son cosas que he hecho con estudiantes y otras que han entregado estudiantes. Vamos a ver unas entregas, lo que alcancemos a trabajar ahorita. Entonces, esta es una presentación de hecho realizada con RStudio, y pues esta presentación es para una introducción al cálculo de probabilidades a partir del uso de R. Entonces, como nosotros estamos trabajando en la universidad como tal con RStudio, ¿cierto? No como tal con la consola de R, sino nos enfocamos con el RStudio, entonces aquí está la primera introducción para el estudiante. Bueno, ¿qué es RStudio? Entonces, bueno, les mencionamos, es un entorno de desarrollo integrado. Yo ahorita, más adelante, voy a llevarlos a ese desarrollo integrado. Incluye una consola, un editor de resaltado de sintaxis que admite la ejecución directa de códigos, herramientas para el trazado, historial, depuración, gestión del espacio de trabajo. Está disponible en ediciones comerciales y de código abierto y se ejecuta en escritorio, bien sea Windows, Mac, Linux, o en un navegador conectado a RStudio Server o RStudio Server Pro. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer algunas cuestiones como claras de por qué RStudio nos facilita el trabajo desde la enseñanza. Bueno, porque es un software, aquí les muestro un poco más, aquí hacen como aspectos de los códigos y demás de esa presentación. Hay algunos que está la situación y las soluciones. Entonces, es una de las presentaciones realizadas en RStudio para dar claridad a ciertos aspectos con los que se van a trabajar en clase a los estudiantes. Listo. De aquí entonces regreso. Uy, listo. Entonces regreso un poco acá. Vamos a empezar, voy a hacer una claridad de por qué RStudio. ¿Sí? ¿Por qué estamos entonces enfocándonos en R? ¿Cuáles son sus ventajas? Voy a empezar a hacer una aclaración que es la primera pauta que tenemos aquí señalada, que es R es un software de calidad. Este software tiene como base el lenguaje S, desarrollado por John, John Chambers, no el nombre en ese momento, sí, John Chambers. Él recibió un homenaje desde la Asociación para la Maquinaria de Cómputo en el año 1998 por ese desarrollo de este lenguaje. Él en este momento pues es uno de los desarrolladores de R, lo cual pues tiene como ese reconocimiento, ¿cierto? Desde el desarrollo del cómputo, pero pues más allá de ello, hay muchos desarrolladores que están en constante aclaración de aspectos y en constante revisión de los procesamientos realizados por el software, porque tengo como primero este ítem, antes del mismo hecho de que es gratuito, pues porque muchas veces se llega a tener la tendencia de pensar que cuando algo llega a mi acceso de manera libre o manera gratuita, no es bueno, ¿cierto? Pero entonces aquí no tenemos nada que envidiar de ningún tipo de software bajo licencia. Es importante aclarar que esta gratuidad pues va en sentido, o sea, en ese momento lo que estoy hablando es en sentido de la academia. Ya si nosotros usamos R para obtener beneficios económicos, pues
vamos a hablar de otros aspectos, ¿sí? Pero en este momento que estamos enfocados solo en el aprendizaje a partir del uso de este software, pues entonces lo estamos planteando de manera gratuita. En ese tercer ítem de que es multiplataforma y que también es hecho de que sea gratuito, me voy a enfocar un poco acá, es que por estos mismos aspectos nosotros tenemos una amplia facilidad de conocimiento del software. Si ustedes lo quieren hacer de manera de práctica, yo sé que de pronto muchos de los que me están escuchando trabajan como tal en R, pues no me dejarán mentir de que tenemos una facilidad de encontrar información y ayudas, foros, lugares específicos, revista, como tal, acceso a muchas opciones para el conocimiento del software. O sea, no solo nos tenemos que quedar basados en que alguien que conozca el software me ayude y me enseñe, sino que podemos también apoyarnos en toda esta cantidad de información que está en la nube. Estos son los aspectos en los que yo me he enfocado también con mis estudiantes. No voy a mentir que una clase, obviamente no va, el tiempo de una clase no me va a dar como tal para estar trabajando los temas y de pronto dar todo el apoyo en el software, porque hay personas que son más, que tienen más habilidad en esto, que incluso muchas veces nos ayudan a los docentes, pero hay otras personas que tal vez no. Entonces, la idea es no dejar a nadie en el camino y que tampoco vaya a ocurrir que por estar trabajando con la inmersión de un software especializado, entonces se deje de lado el objeto de estudio estadístico. ¿Y cómo podemos ayudarnos? Bueno, pues aquí podemos hacer uso de todas estas opciones que hay. Muchas veces yo les envío a mis estudiantes, mira, tenemos esta página, tenemos este PubDR, tenemos este profesor que está compartiendo este contenido y bajo esto podemos empezar a apoyarnos y dar solución a problemáticas que tal vez presentas con el software. No podemos dejar de lado el estudio como tal del objeto estadístico, pero con R tenemos esa facilidad que tal vez no se tiene con otros softwares especializados. Otro de los aspectos, el cuarto, que es que admite programación, es tener claridad de que R no solo trabaja a nivel de los códigos, pues obviamente los usuarios pueden hacer total claridad de aspectos solo bajo los códigos, pero las personas interesadas en la programación también pueden trabajar esta programación desde R. En el quinto, de que R crece continuamente, también está bastante ligado a su crecimiento en distintos campos del conocimiento. Entonces, en los últimos años se ha seguido creciendo. El uso de R ha llevado a la creación de paquetes que son en algunos casos específicos para ciertas técnicas estadísticas, en otros se está enfocando como que este paquete sirve para esta técnica y pues de paso es muy usado para esta área de conocimiento. Entonces, este crecimiento no solo se va a llevar a cabo por la técnica estadística, sino también por distintas áreas de conocimiento donde se está empezando a hacer más notorio cada vez el uso de R. El sexto, entonces tenemos ya un aspecto de una ventaja grande que tiene también R, que es los software que, a mi opinión, pues, permiten esta facilidad de ser buenos gráficos, gráficos de alta calidad. Hay una serie de paquetes que realmente generan gráficos visualmente bastante bonitos, más allá de lo precisos que son también. Y el séptimo, entonces, R facilita pensar matemáticamente. ¿En qué sentido nos facilita ese pensamiento matemático? Precisamente el uso de los códigos. Muchas veces el uso de estos códigos hace necesario que la persona tenga claridad en ciertas concepciones matemáticas. Si yo, por ejemplo, necesito trabajar con un vector y debo ingresar el código correcto para un vector, la primera duda que uno encuentra con el estudiante es, profe, ¿y cómo hace un vector? ¿Sí? Si no tienes esa claridad. Entonces, vamos a trabajar esto de esta forma. Estos códigos hacen que precisamente el uso constante de ellos, pues en el universo tienes que tener claridad en ese conocimiento. Obviamente, dependiendo de las asignaturas que estemos trabajando y dependiendo de la técnica que estemos trabajando, pues hay unos que van a hacer un pensamiento matemático más riguroso que otros o que va a ser necesario como una mayor explicación en ciertos aspectos matemáticos, pero esto no es como tal algo que nos haga difícil la enseñanza de los temas, sino que de hecho nos
dan claridad en que el estudiante sí tiene las bases necesarias o que al menos está nivelando en esas bases necesarias para poder continuar con el trabajo. Voy aquí a ir un poco a RStudio. Acá, listo. Aceptar. Para mostrarles, como les decía, voy a mostrarles rápidamente la interfaz de RStudio y por qué es más amigable para trabajar en el aula. No quiere decir que la consola de R no lo sea. En lo personal, mi primer acercamiento, gracias a mis docentes en la licenciatura, fue como tal con la consola de R. Lo único que ocurre aquí es que esta interfaz es bonita. Es muy bonita porque tiene muchos aspectos a la mano. Me permite visualizar con mayor facilidad, me permite tener ciertas áreas de trabajo distintas. Entonces vamos aquí a hacer una un breve recorrido, una explicación muy breve de esa interfaz. Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Me voy a enfocar inicialmente a la consola de R. Esto va aquí a ampliar un poquito. ¿Listo? Entonces, tenemos la consola de R. Quienes han trabajado con esta consola, pues entonces van a saber que si solo trabajamos con la consola, únicamente nos encontramos con esto en la primera visualización, solo la consola. Ahí está. ¿Qué me facilita entonces RStudio? ¿Por qué me hace el trabajo un poco más práctico también con los estudiantes, incluso estudiantes de otras áreas de conocimiento que no son netamente matemática y estadística? Pues los espacios de trabajo adicionales que presenta. Entonces, tenemos una sección que es para los scripts. Entonces, aquí voy a abrir un poco. Este es un ejemplo de algo trabajado en estadística descriptiva, inicialmente con unos estudiantes. Entonces, en esta sección yo puedo editar, o sea, mi editor, y en este editor pues puedo comenzar a trabajar todos los códigos que yo necesite. También es el visualizador de datos. Si yo, bueno, voy a ver si aquí puedo correrlo rápidamente, y creo que se está funcionando, listo. Entonces, este mismo espacio es el que me va a permitir visualizar bases de datos, en este caso, pues, una base de datos que viene en uno de los paquetes para trabajar en R, que trabajamos ese día con ellos. Y entonces, bueno, y toda una serie de funciones. Y ahorita les voy a mostrar qué resulta de este script. Entonces, aquí tenemos esta área de trabajo para la edición, para la programación. También aquí lo podemos trabajar. Tenemos entonces también una sección, voy a abrir un poquito más acá, donde está nuestro ambiente, nuestra sección de ambiente de trabajo y de la historia del trabajo que estamos trabajando. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, tengo cargadas unas bases, me está informando, si yo guardo elementos, me lo va a informar, entonces me va a dejar visualizar todo lo que estoy en este momento teniendo en la historia de mi trabajo, en el ambiente de trabajo. Y pues aquí entonces tengo la historia de todo lo que se ha corrido hasta el momento. Entonces tengo aquí las opciones de ir mirando lo que estoy trabajando. También tengo entonces la opción de observar documentos, el visualizador de gráficos. Voy a ir rápidamente a ver si está corriendo. Voy acá, que es desde la base de datos. A ver, corro rápido para que me deje visualizar un gráfico. Listo. Entonces, fue una clase inicial de edición de gráficos. Entonces, tengo aquí el visualizador. También tengo la opción de ir rápidamente, moverme entre los paquetes que requiero para el uso, bien sea instalar también, y secciones de ayuda y visualización. Entonces, esa es la facilidad que nos permite tener una interfaz muy amigable para la enseñanza de la estadística y obviamente para que el estudiante se pueda apropiar de estos conceptos y pueda trabajar con mayor facilidad. Entonces, por eso me he enfocado más en este uso de RStudio que de la consola R como tal. Es más en ese sentido. Bien, ahora entonces voy a ir, dependiente un poco del tiempo también, voy a mostrarles parte de lo que se ha trabajado con los estudiantes y cómo se ha intentado mantener esta idea de la estadística también como una competencia transversal. En este momento lo que les voy a mostrar, todo se refiere a estudiantes de la licenciatura en matemáticas y estadística. Voy a comenzar, listo. Voy a empezar entonces con estadística descriptiva. Realmente con este curso de estadística descriptiva están los aspectos iniciales del uso de R. Este es el script que les estaba mostrando ahorita. Entonces aquí ya están los resultados que se han obtenido. Entonces comenzamos con grabar información. Esos son datos muy pequeños.
para comenzar a observar ciertas funciones de lo que estamos trabajando. La inmersión de R en este curso se hizo realmente ya finalizando el semestre, pues en el sentido de lo que les decía anteriormente, no caer en este juego de que el objeto estadístico en estudio se deje de lado y pasamos a una clase de capacitación de R. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes con esos chicos que son como los que apenas están conociendo el software, entonces se hizo ya finalizando el semestre. También entonces tenemos la lectura de información, la revisión de ciertos datos de resumen de esta información y pues aspectos de gráficos, pero obviamente iniciales, como la edición inicial de estos gráficos. Estamos trabajando en este caso, pues no empleamos ningún paquete para la edición de gráficos de, de gran calidad, sino pues obviamente no puedo decir que sean incómodos de visualizar. O sea, realmente R, desde su base de gráficos, se ven muy bonitos. Solo que aquí pues no usábamos como tal paquetes, que como les decía, estudiantes que están haciendo la primera inmersión del software. Listo, entonces aquí estos son los resultados. Acá estamos visualizando entonces esa base de datos que ellos leyeron a partir de ese archivo de texto que estaba inicialmente. Y pues acá tenemos entonces ya el otro trabajo que era con la base de datos disponible para R, que era diabetes. Entonces aquí están los resultados, algunas ediciones básicas, colores, título, apenas iniciando. Entonces, esto es con respecto a estadística descriptiva, unos ejemplos que quise traerles. Por aquí tenemos entonces respecto a diseño de experimentos, uno de los trabajos. Entonces aquí ya quiero empezar a revisar los aspectos. Aquí sí quité el nombre de mis estudiantes. No solo nos enfocamos en las entregas al procesamiento de datos, como les había dicho inicialmente. No tendría sentido, pues, la, el desarrollo de todo lo que estamos hablando aquí si nos dedicáramos solo a toma con R, procesa esta información y déjeme ver qué obtuvo, cuál fue la salida del software. Entonces, aquí ya empezamos a ver entregas realizadas por los estudiantes, donde este es un taller como tal, y debían responder a preguntas específicas de los temas vistos, pero obviamente también el procesamiento de la información se facilitaba con el uso de R. Entonces acá tenemos uno de los archivos que ellos están presentes. De hecho, estos tipos de entregas, algunos los trabajaban desde R porque, bueno, voy a mirar acá si me permite ir rápidamente ahorita a ver RStudio. Este RStudio tiene otras opciones. R Markdown es una sección de trabajo en RStudio que nos permite hacer informes de manera bastante fácil. Entonces, desde RStudio ellos generaban este tipo de informes, varios de ellos. Entonces era para hacer también esa aclaración en ese sentido. Vamos entonces ahora a ir un poco a este aspecto de análisis multivariado. De nuevo, estos por ahora son resultados de talleres. Entonces, talleres donde se decían, bueno, con esta información, revisa lo siguiente, ¿qué encuentras? Entonces, como que tienen todas una pauta establecida de qué hacer para la información que estamos trabajando. Si se dan cuenta, aquí va más allá de solo entregar ese resultado de R, ellos deben estar conscientes del contexto que están trabajando. Como les decía, por cuestión de tiempo, en ocasiones, en ciertas asignaturas, y también pues uno se encuentra con otras situaciones en las universidades públicas de paros, inconvenientes, de cuestiones así, de ese tipo. Entonces, a veces se corta también el tiempo con el que podemos trabajar con los chicos. Mm, el trabajar proyectos, ¿cierto? De manera desde una base nula, o sea, de partir de la situación del problema y levantar los datos y demás, muchas veces no es viable en este tipo de asignaturas por los contenidos. Pero si nos enfocamos entonces en trabajar con contextos que el estudiante pudiese visualizar, que el estudiante pudiese leer, pudiese encontrar dónde provenían los datos y con una lectura de estos contextos, pues entonces se ubicara en que estábamos trabajando. ¿Por qué trabajamos entonces con esas bases de datos disponibles para trabajar en R? Precisamente por esa facilidad, porque muchas de ellas tienen todo este tipo de información. Entonces podríamos ir y leer cuáles eran las variables tenidas en cuenta, por qué se desarrolló este proyecto, de dónde salieron estos datos. Entonces ya nos ubicamos en el contexto de esa problemática y
ya todo comienza a tener este sentido entonces desde las competencias. Voy a entonces aquí a pasar, bueno, esos son los resultados de este taller de análisis multivariado y ahora me voy finalmente a esta otra entrega que quería darles a conocer. Esta entrega, como tal, no es un taller de pautas totalmente establecidas, ¿sí? ¿Por qué no las? Porque aquí trabajaban por grupos, pero ellos trabajaron por grupos con distintas bases de datos, con distintas situaciones, problemas. Entonces no había como que, bueno, con este dato haz esto, haz aquello, tenía todo el paso, no. Tenés, obviamente, hay un referente de qué debes tener en cuenta, qué se espera que estés trabajando, pero no como tal un paso a paso de qué debes ir llevando. Entonces aquí ya tenemos un trabajo, es bastante bonito, bueno, en su momento el tiempo también lo permitió y este es el resultado entonces que se obtuvo de la entrega de este grupo específico. ¿Por qué les muestro como tal los documentos? Porque quiero que veamos que no solo se refiere a una entrega del uso de un software, simplemente el software lo trabajando como un facilitador de aprendizaje, ¿cierto? Y obviamente también un facilitador para el procesamiento de datos, pero principalmente es como ese facilitador de aprendizaje. Es versátil, nos permite visualizar con mayor facilidad, nos está permitiendo dar a conocer los conceptos y hacerlos evidentes para el estudiante de una manera también más rápida, que de manera de muy pronto tradicional, con un tablero y un marcador, nos demoraríamos mucho más haciéndolo, mientras que aquí obviamente podemos hacer uso de este software para obtener ciertos resultados y pues a partir de ello ya establecer en forma todos esos informes que ellos han entregado. Entonces aquí son unos ejemplos breves para pasar a al siguiente aspecto que vamos a trabajar. Uy, me está saltando las diapositivas, listo. Y es precisamente en medio de todo lo que hemos trabajado, como les decía inicialmente, estos aspectos que les estoy comunicando aquí no es solo como que últimamente se esté haciendo, ¿no? Desde mi experiencia como estudiante en mi formación, nosotros también estuvimos inmersos en estos procesos y como docente, pues obviamente la búsqueda siempre es mejorar en todo lo que se está trabajando a partir de lo que está bien hecho, ¿cierto? Entonces, entramos en una discusión de cómo mejorar el aprendizaje de la estadística. Y este mejorar el aprendizaje de la estadística no es enfocado como a que el estudiante una vez vio su curso de estadística tenga grabado por siempre una fórmula o que tenga grabado por siempre qué debe hacer en cada caso, porque precisamente tiene una ayuda textual, ¿cierto? Tenemos entonces de dónde valernos. Esta mejora del aprendizaje es más en el sentido de un aprendizaje significativo, de que pasar por un curso de estadística no sea simplemente el procesar información, el nunca ver un contexto, el entender que una media es una medida de tendencia central, cómo la obtengo, pero qué me está ayudando a encontrar en una situación, entonces no lo tengo claro, entonces ahí ya vamos a chocar porque esa idea de la fórmula, obtener, hacer una cuentica, se va a perder con el tiempo. Muchas veces las cosas no van a estar claras con el tiempo, eso es obvio, pero el aprendizaje está más enfocado desde esta capacidad de ser, bueno, más desde la competencia que pueda desarrollar el estudiante. O sea, cómo lograr que la estadística permita al estudiante fortalecer esas habilidades para ser competente, pero sin perdernos en el camino. O sea, cómo de pronto no ser tan ambiciosos, ¿cierto? Porque a veces hay tanto por hacer y hay tantos recursos disponibles que podemos entrar en juego de, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, porque hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que se podrían plantear, pero tenemos que tener claridad en la realidad de la educación y tener claridad en lo que sí se puede lograr. No hay una fórmula mágica, no hay manera que yo venga aquí a decir como, no, mire, yo ya encontré que esto funciona así siempre y para todo lo demás. No, realmente no existe. Es más como la misma necesidad de nosotros como docentes empezar
a definir objetivos y medir los cumplimientos. Cuando uno comienza a hacer esta práctica de la medición de cumplimientos, a preguntarse, bueno, yo quería llegar a esta meta con este grupo de estudiantes. Esta fue la meta que yo me propuse. En medio de todo lo que hablamos anteriormente, o sea, en medio de tener en cuenta la importancia de la estadística, nos enfocamos, uy, qué pena, nos enfocamos en este caso a la toma de decisiones, teniendo en cuenta el proceso estadístico y teniendo en cuenta que la inmersión del software especializado me está permitiendo enseñar y aclarar ciertos conceptos. ¿Cómo puedo delimitar, cierto? ¿Cómo puedo tener claro unos objetivos? Y luego de tener claro ese objetivo, decir al final, bueno, ¿qué se logró? ¿Sí? ¿Qué cumplí realmente? Qué se establece en la realidad más allá de todo lo que tal vez yo quería hacer? O de pronto me quedé corta, ¿cierto? Me quedé corto en lo que estaba proponiendo. Entonces, aquí es donde esta pregunta de si cumplió el objetivo es un papel fundamental para darnos cuenta de ciertos aspectos a los que vamos a tener que delimitar un poco de tiempo y pensamiento bastante crítico hacia el quehacer del docente y también hacia el quehacer de los estudiantes, el desarrollo de la actividad académica, para que no caigamos de pronto en decisiones equivocadas por no querer asimilar si de pronto hubo un fracaso o si tal vez dices, uy, no, sí, logré lo que quería, pero pude establecer algo más, me quedé corto, o sea, pude pensar otra cosa por hacer. ¿Qué podríamos entonces tener en cuenta nosotros? Aquí, pues, lo que les voy a hablar está enfocado en lo que he tratado durante este tiempo. Entonces, una primera delimitación es este aprendizaje significativo de la estadística, o sea, cómo realmente está siendo importante en la sociedad del conocimiento, no perder de vista ese énfasis, pues, que realmente es el quehacer de la estadística, es el motivo por el cual existe. Entonces, el responder a una situación, su contexto, ¿cierto? Siempre está inmerso en un contexto. Y pues precisamente, ¿cuál es la intencionalidad de esto? O sea, ¿cuál es la intencionalidad de que yo no me dedique únicamente a observar cómo se obtiene un valor estadístico o cómo se establece cierta fórmula o de qué manera llegar? Porque obviamente todos esos aspectos formales son de vital importancia. O sea, no puedo decir como dejémoslos de lado, ¿cierto? Obviamente no, pero no son todo. Ese es el punto. No me puedo conformar con que estos aspectos sean los que yo trabaje y deje de lado esa formación de ciudadanos críticos. No lo puedo hacer. Entonces, en esa delimitación tenemos que tratar de mantener siempre esa claridad de cómo, sin dejar de lado que estoy enseñando, puedo hacer que mi estudiante llegue a ciertas capacidades críticas desde la estadística. También es importante delimitar el proceso estadístico. O sea, como les decía anteriormente, esta delimitación, porque les traigo como la grafiquita para recordar, esta delimitación se refiere a eso, en los tiempos, cuál es la posibilidad que yo tengo de establecer todo un trabajo con mis estudiantes. Si yo veo que no tengo el tiempo para plantear, que sería muy bonito trabajar de esa forma, pero si no tengo el tiempo de decir, vamos a hacer un proyecto desde cero, vamos a plantear este problema y a realizar todo este proceso estadístico, digo, no, pero por el tiempo me voy a quedar a mitad del camino. Incluso por el tiempo puede que ni siquiera logre la recolección de información, pues obviamente no voy a tomar esa decisión, voy a delimitar, voy a decir, bueno, entonces partamos con esta estrategia, voy a optar por hacer esto, entonces voy a decir como hay unas bases de datos disponibles, si podemos entender el contexto, si podemos trabajarlo claramente, entonces ya eso nos da una facilidad de en cuestión de tiempo, de no dedicarnos al levantamiento de información. Hay otros casos donde efectivamente se puede hacer, e incluso otros casos donde tal vez sea necesario tener todos los pasos competentes al proceso estadístico. Pero entonces ahí es donde está la importancia. Vamos a tener en cuenta esa delimitación y el alcance que va a tener la inmersión del software especializado. Este alcance pues está bastante sujeto a lo que ya les he hablado, de tener también cuidado de que el uso del software no vaya a ser un distractor en el aprendizaje de la estadística, porque sí puede ocurrir. Puede ser que tengamos una ambición bastante alta de el uso del software, como les he dicho anteriormente, hay un mundo total de posibilidades, pero entonces no tenemos como un grupo de estudiantes que tengan una gran habilidad con el software, o tal vez la mitad sí, pero la mitad no. Entonces, ¿cómo logro hacer que también este apoyo de trabajo
grupal y estas competencias interpersonales de los estudiantes faciliten su aprendizaje. Entonces ahí está como el estudio de ese alcance de la inversión del software. O sea, no podemos como llegar a decir, bueno, voy a usar el software y no tengo claridad de cuál es el objetivo de esa inversión y hasta dónde espero que el software sea útil. Bueno, no sé, aquí, ¿quién es Carlos? Voy a cerrar un momento. La formación y motivación de los profesores. Entonces aquí va otro aspecto con el que quiero finalizar en este momento y es este conocimiento, o sea que no podemos dejar de lado, de la formación de los profesores a cargo de esas asignaturas en estadística. Mm, ¿Cuál es el inconveniente muchas veces? Bueno, que nos encontramos con que no estamos totalmente capacitados. Voy a hablar como desde mi experiencia personal. Hay cosas que últimamente he estado viendo en Python que, como les decía, wow, son bastante interesantes y uno dice, esto es muy, muy chévere de trabajar. Que de pronto imposibilita el que yo llegue al aula a decirle a mis estudiantes, chicos, vamos a hacer esto, vamos a trabajar de esta manera, vamos, o sea, que yo pueda implementar esa estrategia a partir de Python en este momento. Pues que no me siento tranquila de llegar al aula implementando Python. ¿Por qué? Porque primero necesito capacitarme, por lo menos una capacitación base. No voy a pretender, realmente uno no puede pretender como una inversión de un software cuando logres manejarlo más allá de un simple usuario, pues porque no llegarías nunca a hacerlo. Los estudiantes muchas veces son muy buenos en el uso de software y muchas veces son nuestro apoyo. Lo digo desde la experiencia, son como las personas que dicen, ay, profe, mira que esto es más fácil de esta forma, mira que esto nos permite trabajar de esta manera. Pero entonces sí necesitamos como una capacitación inicial. Entonces aquí es donde tenemos una oportunidad de trabajo, o sea, desarrollar grandes cosas desde el aprendizaje de la estadística de nuestros estudiantes, pero entonces también nos encontramos con este reto para nosotros como docentes, que es el primer paso, que es la capacitación. Pues aquí es donde entonces juega un poco este aspecto que dice aquí, la motivación de los profesores. Podemos tomar opciones, ¿cierto? Entonces puedo decir, no, definitivamente no, no lo quiero, no deseo, no es mi intención, no me voy a complicar la vida. Esa puede ser una forma de abordar este reto. Y otra forma de pensarlo es decir, bueno, no, o sea, en este instante, precisamente en este momento, no puedo hacerlo, pero puedo empezar a acercarme a esa capacitación. Incluso puedo empezar a apoyarme entre colegas y muchas veces también entre estudiantes que uno tiene conocimiento de que son hábiles en ciertos aspectos que uno dice, bueno, yo no tengo esta capacidad de este muchacho, pero en un grupo de trabajo juntos podemos comenzar. Entonces, es tener en cuenta que todo lo que hemos hablado en el momento y lo que se ha desarrollado desde el área de estadística en la licenciatura, nos hemos encontrado con grandes oportunidades, pero obviamente esas oportunidades también implican retos para los estudiantes y para los docentes. Entonces, una reflexión que quería que nos quedara bastante claro en medio de todo lo que les he estado comentando. Y pues aquí vuelve entonces a aparecer la diapositiva que les decía hace un momento. No perdamos de vista estas, esas competencias y a ver, o sea, y poder observar cómo lo que les he estado compartiendo trata de ir a cada una de esas habilidades, tanto de tipo individual como de tipo social. El establecer grupos de trabajo no es solo para que yo diga, ah, califico menos talleres si los pongo a trabajar en grupo. No, obviamente no es en ese sentido, es que ellos puedan realizar un trabajo cooperativo y que puedan también fortalecer su aprendizaje desde el trabajo con sus pares. Las habilidades lingüísticas, este ejercicio de la comunicación escrita es bastante amplio. Bueno, acá posiblemente no tengo cómo mostrarles evidencia, pero también se hace una parte de trabajo de comunicación oral, porque se sustentan los trabajos, ¿sí? O sea, tú vas y hablas, qué hiciste a tus compañeros, les comentas con qué te encontraste, qué dificultades presentaste, cómo lo solucionaste. Entonces también hay esa habilidad de tipo oral y escrita. El uso de una segunda lengua, pues muchas veces en medio del estudio deben consultar ciertas fuentes que van a tener por obligación que trabajar una segunda lengua, pues principalmente lo que se ha visto en el momento pues es respecto al idioma inglés,
pero pues también hay documentación en este momento de portugués y francés que son bastante interesantes y pues entonces uno comienza a tener ese acercamiento. A nivel cognitivo, obviamente todo el tiempo lo estaremos trabajando y en las habilidades tecnológicas, pues también la inversión del software nos está permitiendo hacer este trabajo. Ya respecto a esta competencia sistémica, entonces estos trabajos, de esta forma como lo que les estaba presentando, sobre todo como el último que estábamos viendo, de lo que entregaron los chicos, los está llevando a un proceso donde tienen que integrar una comprensión más allá de solo el uso de los conceptos estadísticos vistos en clase o solo el aprendizaje de ciertas concepciones estadísticas. Tienen que empezar a tratar de llevar esto a una visión de una realidad, de ver realmente cómo está sirviendo la estadística para dicha realidad y pues en medio de todo siempre van a tener que estar siendo bastante competentes para entregar un informe que pide más allá de un valor o simplemente de una salida de un software. Muy bien, entonces de esta manera les presento rápidamente algunas de las referencias bibliográficas a tener en cuenta y agradezco la atención prestada. Muchas gracias, Alexandra. ¿Alguno de los participantes tiene alguna pregunta? Bueno, parece, Alexandra, que todo quedó muy bien entendido. Ok, Muchísimas perfecto. gracias por compartir estos conocimientos. Eh, Son, digamos que muy aplicables a la mayoría de profesores y compañeros que tenemos y que damos en algún caso de estadística o que hemos tenido relación con estadística. Entonces, pues de antemano, desde el programa de matemáticas y del seminario interno de matemáticas, te agradecemos bastante por tu tiempo, por tus conocimientos, por la charla tan buena que nos brindó y pues esperamos más adelante también poder tener alguna relación o interrelación con estas prácticas de estadística que son muy interesantes y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. También les agradezco mucho a ustedes por la invitación. Eh, Creo que en ese momento están visualizando mi contacto, entonces cualquier aspecto que deseen hablar, entonces queda mi correo y mi teléfono celular disponible. Entonces, claro que sí, bienvenido cualquier aporte y cualquier de pronto trabajo que podamos establecer de manera conjunta. Todo bienvenido. Bueno, pues muchísimas gracias, Alexandra, que pase una feliz noche y a los Igualmente. participantes, muchas gracias por estar acá presentes. Nos vemos dentro de poco en otra vez en otra de las charlas del seminario. Hasta Muchas luego y gracias. feliz noche. Hasta luego. Que todos estén muy bien. Gracias.